Bendiciones a cada uno de ustedes. Eh, Sean todos bienvenidos a la clase que vamos a ver en esta semana, donde estamos estudiando las experiencias de vida en los Salmos. Y estamos en el número 15, como tema la paradoja de la gloria divina frente a la humana. Si usted no tiene su expositor, hermanos, vamos a estar viendo en el Salmo 8, capítulo 8, los versos del 1 hasta el 9, y de allí vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 17, los versos del 24 hasta el 28. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Nos dice: Dios distingue al hombre con su gloria cuando éste lo glorifica con su vida. Perdón, hermanos, texto áureo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8:4. Sabemos que hay 3 objetivos también para alcanzar en cada clase, así que el número 1 nos dice que podamos adquirir un nuevo conocimiento sobre los propósitos de Dios al crear al hombre. Y número 2, poder contemplar con admiración la gloria de Dios revelada al hombre. Y número 3, aceptar nuestros deberes como fieles representantes de Dios en la tierra. Este salmo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, es una de las joyas más preciadas dentro de esta colección de los salmos. Sabemos que el autor fue David, y analizando un poco acerca de este bello canto, nosotros podemos imaginarnos que fue escrito en un momento donde el autor estaba contemplando el cielo, ¿verdad? En una de esas noches que estaba tan iluminada, llena de las estrellas y poder ver la luna. Y vemos aquí a un poeta, un creyente de Dios, que estaba describiendo la grandeza de su Creador, la gloria que Él le concede al hombre. Amén. Entonces el Salmo 8 nos hace una invitación a que podamos meditar, ¿verdad? Podamos meditar ¿en qué? En estos 2 elementos que reúne y que constituyen una paradoja en gran significado. ¿Por qué? Porque vemos que aquí se coloca al Creador frente a sus criaturas, comparando la gloria del cielo con la de la tierra. Muchos dice que han titulado este poema como un canto a la creación de Dios, pero en este estudio nosotros lo hemos titulado La paradoja de la gloria divina frente a la humana. Tristemente nosotros podemos ver hoy en día que el hombre no ha sabido honrar esa posición que Dios le ha asignado desde el principio. ¿Por qué? Porque algunas veces se han sentido indignos de poder ser un administrador en la tierra de lo que Dios le ha dado. ¿Y qué han hecho? Han preferido esconderse, como lo hizo Adán después de su caída. Esto es en Génesis 3:8. Pero también podemos ver que en la mayoría de los casos el hombre ha abusado de esta posición, ¿verdad? Y ha querido independizarse totalmente de Dios. ¿Cómo lo hace? Tomando una actitud egoísta, una actitud apóstata, una actitud soberbia, como lo expresa Pablo en Romanos 1 del 18 al 32. Pero en esta lección de hoy, mis hermanos, lo que vamos a buscar es poder reconciliar estos 2 polos, ¿verdad? Que podamos ver la gloria que Dios posee en sí mismo y la que le ofrece al hombre. Para ello es necesario que nosotros veamos o nos valgamos de la revelación natural que está en la creación, la revelación escrita que está en la Biblia a través de su palabra, y en la revelación personal que está en Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver el punto número 1 y nos dice: Dios es digno de alabanza. Únicamente Dios es digno de alabanza. Y el verso A nos dice: universalidad del nombre de Dios.
como les dije, estamos en el Salmo número 8 y vamos a estar viendo el verso 1 y la parte A. Y nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, la expresión con la que David está clamando, con una expresión llena de alegría, de júbilo, brotando de un corazón que había sido inspirado no en la luna ni las estrellas, sino más bien en aquel que había creado toda la belleza que él podía ver a su alrededor. Y esta expresión, hermanos, esta expresión, oh Jehová, Señor nuestro, y el nombre compuesto Yahvé Adonai, era usado por los hebreos para poder distinguir a Dios como su creador, como su dueño, como el Señor del universo. Y podemos notar que esta es la primera vez que David no se expresa por sí solo, sino que usa el posesivo plural nuestro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiera hacerle ver a toda la creación y especialmente al hombre de que es necesario aclamar a Dios de esta manera y saber que un corazón agradecido que brinda, que ofrece honra y gloria a su Creador, ese es el mejor altar para poder ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Entonces vemos que escuchar de los labios de David, acompañado del sonido de su arpa, porque tocaba el arpa, escuchar de sus labios esta expresión, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, era como escuchar el clamor de los serafines que expresa Isaías en el capítulo 6:3, donde dice que estos seres celestiales decían: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Así que estas declaraciones, mis hermanos, lo que hacen es dar un testimonio de que el nombre de nuestro Dios es universal, y hacernos conciencia de que este Dios altísimo, que es un Dios supremo, y puede verse desde los escritos antiguos como de los persas, los babilonios, los griegos y hasta en esos pueblos bárbaros. Pero el problema que había en estos era de que a veces ellos confundían a este Dios con sus ídolos o con la materia, o lo imaginaban que estaba muy lejos, muy distante de ellos, usando de esta manera intermediarios. Pero David, en cambio, en este Salmo 8:1, está declarando que el nombre de nuestro Dios es universal, que es un Dios que está cercano al que le busca. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el B. Dice: su gloria está en los cielos. Y vamos a ver la B, el parte B. Dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí, al final de este versículo 1, vemos que David está declarando que Yahvé Adonai dice que ha puesto su gloria sobre los cielos. Esta gran verdad siempre ha existido y ha estado vigente contra los panteístas, tanto como los panteístas antiguos como los modernos. Porque el panteísmo, hermanos, enseña, dice que Dios es todo y que todo es Dios. Pero esta confusión lo que hace es degradar a Dios al nivel de una simple materia creada, y por la otra elevarlo a cualquier criatura a un nivel divino. Pero vemos aquí que en este versículo nos queda establecido que la gloria de Dios está en los cielos.
Esto no quiere decir que neguemos la presencia de Dios en la tierra, porque precisamente en el acercamiento de Dios al hombre es donde está la realidad paradójica del Dios hombre y de la gloria del cielo manifestada en la tierra a través de Jesucristo. Ahora dice el punto C, el poder de la alabanza a Dios. El poder de la alabanza a Dios, número 1, brota de un corazón sencillo. Para ello vamos a ver el número 2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gloria a Dios. Entonces aquí nos dice, el poder de la alabanza a Dios brota de un corazón sencillo, de un corazón noble y sincero que está señalado por los niños. Vemos que también Jesús había citado este mismo versículo del Salmo 8 en el templo, cuando dijo, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto está en Mateo 21 del 15 al 16. ¿Y cómo nosotros vamos a poder reconciliar estas dos palabras en cuestión fortaleza y alabanza? Lo que nosotros podemos percibir en esta traducción es el sentimiento que ocupaba el corazón del salmista, ¿verdad? Porque los niños y aún los más pequeñitos son los que dan testimonio de la grandeza, de la gloria de Dios. Y si nosotros pudiéramos armarlo, hacer este juego de palabras, diríamos que la alabanza a Dios es la fortaleza espiritual de todo creyente. Ahora, el poder de la alabanza a Dios, número 2, hace callar al enemigo. Quizá David, en el momento en que estaba componiendo esta canción de gloria a Dios, estaba recordando o trayendo a su memoria los casos donde Dios había usado hasta los medios más sencillos para hacer callar al enemigo. ¿Quién de nosotros no recuerda por lo menos un caso donde la alabanza a Dios y el reconocer su grandeza fueron suficientes para poder derrotar al diablo y todas esas obras malignas en contra de nuestras vidas en alguna circunstancia que nosotros hayamos pasado? Entonces vemos aquí que podemos imaginarnos a David recordándose, ¿verdad?, en aquel momento glorioso de su juventud o quizás su niñez, cuando él venció a ese gigante Goliat, ¿verdad? ¿No fue la gloria de Dios manifiesta en él lo que la hizo como un gran cuartel para derrotar a los enemigos filisteos? Vemos que él estaba recordando, haciendo memoria, ¿verdad? Recordando los momentos cuando Dios, la gloria de Dios se había manifestado a través de su vida, cuando había vencido a ese gigante tan grande, a esa persona que es incircunciso, que solo venía y atemorizaba a los demás, pero vemos que los derrotaron. Él pudo derrotar con el poder del Espíritu Santo a este enemigo filisteo. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dice, la creación de Dios y la gloria del hombre. Creación contra evolución. Dice, siguió diciendo David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste.
En la mente de David estamos viendo que no había, dice, que ni una sombra de duda en cuanto al origen del universo, desde las más diminutas formas de vida hasta las más grandes, inmensas constelaciones. Es más, en ningún pasaje de la Escritura se ve, se detecta una duda o no se cuestiona ni se discute la existencia de Dios, sino que se da por sentado que todo ha sido formado, ha sido existido, pero por Dios, por la mano de Dios. Lo mismo sucede en cuanto a la existencia de todas las cosas que hay en el universo, incluso el hombre. Todos fueron formados por Dios, pero vemos aquí que los materialistas en los últimos 5 siglos son los que dieron origen a esta teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución explica que el correr de los millones de años y la casualidad fueron los que dieron origen a lo que existe hoy en el universo. Mientras que la evolución no ha sido más que una teoría, la Biblia nos relata, la Biblia contiene la obra creadora de Dios, nos dice, y podemos verlo en los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿verdad? Donde describen en orden todo el proceso, cómo Dios creó, formó todas las cosas. También lo hace Isaías en el capítulo 45:12. También lo hace David ahora cuando lo estamos viendo en el Salmo 8:3. Juan en 1:3. El apóstol Pablo, Colosenses 1:16. Jesús en Mateo 19:4. El autor de los Hebreos en 11:3. Todos ellos, mis hermanos, lo que hicieron fueron dar testimonio de este acto creativo de Dios. Por otra parte, podemos ver también de que los evolucionistas, ellos no pueden responder ante esas preguntas que podemos ver, como quién inició el movimiento de todos los planetas, los cuerpos celestes. Ellos no pueden responder a esto. Ni cómo, ellos no saben cómo se inició la vida de los animales, cómo pueden explicar la inteligencia que hay en el hombre, por qué no han dejado de existir los organismos primitivos, o por qué se detuvo el proceso evolutivo del hombre, o por qué el hombre siempre busca reverenciar a alguien o algo mayor que él, o en el caso de los ateos. Ellos no pueden explicar o pueden responder algo que excuse su negación a la fe, lo cual no se ve en los animales. Entonces, ahora vamos a ver, dice, ¿qué es el hombre delante de Dios? Y continúa David diciendo en el verso 4, dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, cuando David hace esta pregunta del verso 4, él lo que estaba haciendo era anticiparse ante los filósofos griegos que se dedicaban a pensar en la inmensa diferencia que había entre el universo y el hombre. Ellos hablaban del universo como un macrocosmos, del griego macros, grande, y cosmos, mundo, comparado con el hombre, a quien consideraban como un microcosmos, del griego micros, pequeño, y cosmos, mundo. Así que vemos aquí a David que se está comparando con el universo, y aunque él reconoce la enorme diferencia que hay entre el hombre y el universo, dice que no pierde de vista el hecho de que tanto el macrocosmos como el microcosmos son obras de la misma mano de Dios, de su creador. Así que esta pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites?,
Es la expresión humilde de conciencia que David tenía de sí mismo delante de Dios. Y pudo ver, punto número 1, que era una criatura especial. Y en el versículo 5, David indicó que el hombre no va a dejar de ser una criatura de Dios. Incluso él reconoce que hay criaturas de un orden más alto que el humano, como en el caso de los ángeles. Pero no le cuesta trabajo admitir de que es hecho un poco menor que los ángeles. Pero también dice que se siente optimizado al anunciar que ese mismo Dios que hizo al hombre es el que lo ha coronado de gloria y de honra. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27 y en Hebreos 2:5-8 citan esta parte del Salmo 8 y la aplican a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Dios envió a su único Hijo, nacido de mujer, y que de esa manera Jesús asumió la naturaleza humana en su totalidad y a la perfección. Así que como humano, Jesús también fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue exaltado, fue elevado para ser cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, en Efesios 1:22. Por tanto, podemos decir que Cristo, como una persona divina, fue menos que los ángeles, pero como humano fue coronado de gloria y de honra. Ahora el 2 dice que Dios lo ha hecho Señor de la creación. David también nos está asegurando aquí, mis hermanos, que el hombre, a pesar de su insignificancia delante de Dios, dice que fue creado para señorear sobre las obras de sus manos. Y este trabajo que Dios le asignó desde el huerto del Edén, ese orden aún hoy en día está en vigencia. Lo lamentable es que, como ya lo dije antes, que el hombre no ha sabido hacer o dar buen uso de ese señorío. Vamos a ver lo que nos dice ahora el punto número 3. Dice, lo que el Creador exige de sus criaturas. ¿Qué es lo que exige? Inciso A, el Creador exige que lo distingan de los ídolos. Y para ello vamos a ver el verso 24 y 25 del libro de Hechos. Y nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para que nosotros podamos entender mejor este pasaje que el apóstol Pablo estaba escribiendo en el libro de los Hechos, debemos de recordar lo último que le había pasado al apóstol Pablo, ¿verdad? En ese tercer viaje misionero que había hecho. Después de haber sido encarcelado en la ciudad de Filipos y haber establecido la iglesia en esa ciudad, dice que salió de la ciudad de Tesalónica, donde también estableció allí su obra, pero tan pronto como sucedieron situaciones, problemas, sufrieron persecución por parte de los judíos. Hechos 17 del 1 al 9 dice que se fue con Silas y con otros hermanos y fueron llevados a Berea. Allí predicaron la palabra de Dios y fueron también allí perseguidos por los misioneros. Entonces dice que fue llevado Pablo a Atenas por el mar
Egeo hasta la ciudad de Atenas, en Hechos 17, del 10 al 15. Y mientras Pablo estaba esperando a sus compañeros de viaje, que eran Silas y Timoteo, en Atenas, dice que su espíritu se afligía, o sea, su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Porque él veía la ciudad que estaba completamente entregada a la idolatría. Eso le causó en su corazón aflicción de ver que toda esa gente estaban adorando a ídolos y eso le provocó a él, le animó a ir, a salir, no esperar ya por sus compañeros que se habían quedado en Berea. ¿Para qué? Para poder animar a las personas que habían recibido el mensaje de Cristo en sus vidas. Entonces dice que Pablo se fue a la ciudad, ¿verdad? Como era su costumbre, dice que se reunió con los judíos en la sinagoga y él estaba expresando el mensaje de Jesús y la resurrección. Entonces vemos aquí a Pablo que hablando con los epicúreos, que eran personas que creían que el placer era lo más recomendable para poder tener la tranquilidad, para poder alcanzar la tranquilidad. Y los estoicos, que eran panteístas, racionalistas, ellos negaban totalmente la dependencia de Dios. Así que ellos consideraron a Pablo como un hombre, como un palabrero, y a otros les parecía a Pablo que era como un predicador de nuevos dioses. Entonces vemos aquí que se le abre una oportunidad, ¿verdad? Lo llevan, dice, ante el Areópago. El Areópago era un lugar, un tribunal supremo de los atenienses. En el verso 17, 19 al 23. Entonces vemos aquí que cuando Pablo es llevado al Areópago, dice que allí se acerca y lo primero que hace al dar su discurso ante los atenienses fue atacarles la idolatría en los que estaban ellos hundidos, hacerles ver de que estaban mal. Les dijo que ese Dios no conocido era a quien él anunciaba. También les hizo ver de que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, él ya no habita en templos hechos por las manos de hombres. También vemos que aquí él les explicó que en lugar de ser un Dios que necesite de lo que el hombre pueda darle, es Dios el que da el aliento de vida al hombre, el que da vida a todas las cosas, amén. Así que vemos aquí a Pablo que les deja ver los errores en los que se encuentran los panteístas y los idólatras, haciéndoles énfasis en que no hay que confundir al Creador con los ídolos. Ahora vamos a ver el punto B. Dice, el Creador exige que acepten la unidad del género humano. El verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vemos aquí que los problemas en la sociedad, del racismo, la división de las clases, los prejuicios, estos, hermanos, son tan antiguos como la especie humana. Incluso algunos evolucionistas han hablado de que hay vida humana en diversos lugares del mundo, con lo cual pretenden o quieren explicar las variedades raciales que existen. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo les está declarando ante los más sabios del mundo de su época
que el creador de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Así que este mensaje de unidad, mis hermanos, es muy necesario hoy en el mundo y principalmente dentro de la comunidad de la fe que es la iglesia. Se dice, el Creador, otra de las cosas que exige es que todos le busquen. 27 y 28 del libro de Hechos. Dice, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces vemos aquí que el sermón de Pablo en el Areópago de Atenas, así como cualquier mensaje que el predicador da, así como cualquier clase que se da en este expositor bíblico, el único fin que se tiene con todas estas enseñanzas, con el mensaje, el único fin es poder hacer una invitación. ¿Para qué? Para que todos busquen a Dios. Pablo mismo nos explicó que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, amén. Dice que Dios no está escondido, Dios no está perdido. Todo lo que se requiere de parte nuestra que tenemos que hacer es poder abrir los ojos de la fe y ver cómo Él nos rodea con su amor, amén. Cómo Él nos sostiene con su brazo poderoso. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y de Él somos. Y esto en realidad, este mensaje que Pablo estaba dando era para los estoicos también. Que ellos eran personas que pretendían no necesitar de Dios, ¿verdad? Hoy en día también nosotros encontramos a muchas personas que en su autosuficiencia, en su propia independencia, creen no necesitar de Dios. Creen poder resolver todo lo que se les presente sin tener que buscar a Dios. Pero nuestro deber, nosotros, es poder demostrarles, poder decirles que necesitan a Dios y que cuando descubran su necesidad espiritual, que puedan también extender su mano, que puedan recibir lo que nuestro Señor les está ofreciendo. Entonces nosotros sabemos de que si nosotros vivimos, de que si nosotros nos movemos, de que si nosotros hacemos lo que hacemos es gracias a la bondad, gracias a la misericordia de Dios que tiene por nosotros, porque cada día lo necesitamos, amén. Cada día necesitamos de Él. Entonces, vimos que en esta clase, hermanos, en el estudio de hoy del Salmo 8, David, en una de esas noches de luna y estrellas, abrió su corazón para poder expresar esa grandeza de la gloria de Dios, ¿verdad? También, al mismo tiempo que podía expresar esa grandeza de Dios, él consideraba su propia pequeñez, ¿verdad? Ante un lugar, ante una grandeza, todo lo que Dios había creado, él consideraba su pequeñez. Sin embargo, vemos en este lindo canto, en este lindo poema y en muchos otros pasajes bíblicos que podemos encontrar en la Biblia, vemos que hay promesas, promesas de que Dios nos ha hecho partícipes de su gloria. En primer lugar, vemos que Él nos ha dado un sitio de prominencia sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque nos ha hecho como seres humanos, nos ha hecho criaturas especiales de Dios. Porque Él es el que formó al hombre, Él es el que, después de que lo formó, dice que le sopló aliento de vida en su nariz. Y
En segundo lugar, como nos enseñó el apóstol Pablo en este libro de Hechos, lo que Dios quiere de nosotros es que lo distingamos de los ídolos que adoran los paganos, ¿verdad? Que ellos puedan saber que Él es el único Dios todopoderoso, que no hay otro más. No hay intermediarios que puedan ayudarnos a llegar hasta ante la presencia de Dios. No hay ningún otro ídolo. El único intermediario es Jesucristo, su Hijo amado, ¿verdad? Es el único medio que nos puede acercar nuestra relación, puede ayudarnos a restablecer nuestra comunión, nuestra relación con Dios, únicamente a través de Jesús. Otra de las cosas que también Dios nos hizo ver aquí, que quiere que la humanidad sea una sola cosa con Él, porque Él nos hizo de una sola sangre, amén. Pero quizá lo más importante de todo, lo que Él quiere, lo que Él exige de parte nuestra, es que quiere que lo busquemos de todo nuestro corazón, que seamos sinceros, reconociendo que lo necesitamos, amén. Que lo busquemos de todo corazón, porque dice que Él no está lejos de nosotros, Él está cerca. Aleluya. David habló de la creación para adorar a Dios y Pablo se refirió a ella para que busquemos a nuestro dueño y Señor Yahvé, Adonai, y que podamos cantar también cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que, hermanos, lo que podemos entender o aprender de esta enseñanza es que nuestra comunión con el Todopoderoso, ¿verdad?, con nuestro Creador, no es que nos va a hacer más divinos, no, sino todo lo contrario, que nos va a hacer conscientes de que somos totalmente dependientes de la misericordia de Dios. Muy linda la clase de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que podamos a retenerla, que podamos aprender a honrar a Dios, ¿verdad? A darle toda la gloria y la honra que Él merece y a poder buscarlo con todo nuestro corazón. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar viendo el estudio número 16 y como tema la herencia de los que viven por fe. Para ello vamos a estudiar el Salmo 16, los versos del 1 hasta el 11. Amén. Estudiémoslo para que cuando nuestro pastor esté dando la clase, nosotros podamos entenderla un poquito mejor y nos podamos conectar y podamos tener una mejor comprensión. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente vez.